La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se desarrolló entre 1914 y 1918. Al principio comenzó como una guerra de ámbito europeo, pero la entrada de países como Estados Unidos o Japón y otros a lo largo de todo el planeta le dieron una dimensión mundial. Esta guerra tuvo tal magnitud que en la época fue conocida como la Gran Guerra. Pero, ¿por qué surge este conflicto? ¿Cuáles fueron sus causas? Vamos a verlo. En primer lugar, tenemos que decir que la Primera Guerra Mundial no tuvo una única causa, sino que fue el resultado de causas diversas. La primera fue el imperialismo, o más bien los conflictos derivados de las políticas imperialistas. Los países europeos rivalizaron entre sí para conquistar territorios, sobre todo de África y Asia. Un ejemplo sería el que se conoce como Incidente de Fachoda, en el que Reino Unido y Francia rivalizaron porque querían unir sus conquistas en África, llegando casi a producirse un conflicto armado entre ambos países europeos. Además, a finales del siglo XIX, Alemania quiso entrar también en la carrera colonial, y esto abrió de nuevo las tensiones. Las crisis se produjeron sobre todo en Marruecos y en la zona de los Balcanes. La segunda causa fue la formación de dos alianzas opuestas. Por un lado, se establece la Triple Alianza en 1882 entre Alemania, Austria-Hungría e Italia. Otto von Bismarck quiere llevar a cabo una política de aislamiento de Francia. Francia busca después la creación de una coalición antialemana con Reino Unido, que ve su industria amenazada por la industria alemana, y también con Rusia, que pretende alejarse de Alemania y de Austria-Hungría, cuya política exterior iba en contra de sus intereses, sobre todo los que tenía en los Balcanes. Así, Francia, Reino Unido y Rusia forman la Triple Entente en 1907. A la par que se establecen las alianzas, se va desarrollando una carrera de armamentos. Esto quiere decir que los países, a la vista de que iba a estallar una guerra, aumentaron los gastos de defensa y desarrollaron sus industrias armamentísticas, lo que fue interpretado por los demás países como una amenaza directa, creándose un clima de desconfianza y miedos mutuos. Además, se aplicaron los nuevos avances tecnológicos desarrollados en la Segunda Revolución Industrial y aparecieron nuevas armas, más destructivas, ametralladoras, lanzallamas, submarinos. Por último, tenemos que hablar de la exaltación del nacionalismo. Por un lado, los estados realizaron fuertes campañas de propaganda en defensa de los valores y la identidad de cada nación. Y por otro lado, el ascenso del nacionalismo contribuyó a que se hicieran fuertes las aspiraciones de independencia. Es aquí cuando tenemos que mencionar el caso del nacionalismo serbio. Este está relacionado con la causa última de la Primera Guerra Mundial, la más directa, y por ello se conoce como la chispa que inicia el conflicto. Fue el asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, que era la capital de Bosnia-Herzegovina. El atentado fue perpetrado por un joven perteneciente a la sociedad secreta La Mano Negra, una organización terrorista que defendía la creación de la Gran Serbia, lo que implicaba la anexión de Bosnia, que por aquel entonces pertenecía a Austria-Hungría. Austria-Hungría, tras el asesinato, acusó a Serbia de haberlo instigado y pide entrar en las investigaciones sobre el caso. Finalmente, fracasan las negociaciones diplomáticas y el 23 de julio, Austria-Hungría envía un ultimátum a Serbia. Ante la negativa de Serbia de permitir entrar a Austria-Hungría en sus investigaciones, con el apoyo de Alemania, Austria-Hungría va a declarar la guerra a Serbia el 28 de julio. Rusia, que es declarada como defensora de los eslavos del sur, va a apoyar a Serbia. Alemania declara la guerra a Rusia el 1 de agosto y a Francia el día 3. Poco después invade Bélgica, lo que provocó la entrada en la guerra de Reino Unido contra Alemania. En los días siguientes se activan todos los sistemas de alianzas, convirtiendo lo que había empezado como un conflicto local en una guerra que, como hemos dicho, va a ser primero de ámbito europeo, pero después pasará a ser una guerra de ámbito mundial y se extiende también por las colonias de África y de Asia. ¿Quieres saber cómo se desarrolló la Primera Guerra Mundial? No te olvides de darle a like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.